Si un banco regional de tu zona quiebra, tu ciudad quiebra. Todos hemos oído hablar de la caída de Silicon Valley, luego oímos que Credit Suisse se hundió. Son grandes bancos, pero también tuvimos el crash de las criptomonedas con Sam Bankman-Fried. Y soy lo suficientemente viejo para recordar la caída de los ahorros y los préstamos. A día de hoy, no tenemos ahorros y préstamos, se han ido. Y la gente por algún motivo cuando el pánico ha pasado olvida lo que ha ocurrido. Estos grandes bancos comerciales tienen balances corrosivos y están tan llenos de activos tóxicos como los más pequeños, debido a que están tan sistemáticamente vinculados entre sí, como dice el secretario del Tesoro. Son sistemáticamente demasiado grandes para quebrar, como lo fue Credit Suisse, serán rescatados. Por lo tanto, estos bancos gigantes que han creado estos balances que están tan sistemáticamente entrelazados entre sí, si fallecen, tendrían ramificaciones para todo el sistema financiero mundial. Es decir, eso es solo la forma más fácil de... Hay otras distinciones que se podrían hacer. Además de las diferencias entre los bancos regionales, tenemos casi 5.000 bancos regionales y 5 o 6 bancos comerciales gigantescos como Wells, JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank o Bank of America. Estos grandes bancos comerciales demasiado grandes para quebrar están más o menos respaldados y garantizados por la Reserva Federal. Mientras que el resto de los bancos, como nos dijo Janet Yellen, si no son sistemáticamente demasiado grandes, como ocurre con la mayoría, no serán rescatados aquellos donde los depositantes sean acreedores generales del banco. El dinero que se deposita realmente pertenece al banco, no a ti. Eres un acreedor del banco. Si se hunden, en lugar de ser rescatados de la forma en que el banco de Silicon Valley fue rescatado, porque muchos políticos tenían su dinero allí, además del dinero de la gran puesta en marcha de Silicon Valley. Por cualquiera que fuera la razón, lo rescataron. No deberían haber sido rescatados de acuerdo con las nuevas leyes, pero estos otros bancos, si se hunden, no serán rescatados, lo que significa que todo el dinero de los depositadores se quedará en la caja para rescatar las malas decisiones e inversiones de estos bancos. Todo lo que sobre se devolverá de forma prorrateada junto con las acciones de lo que es un banco en quiebra. Si tu dinero está en un banco como en el Banco de Hawái, que es uno de estos bancos regionales, ¿verdad? Y el de Hawái es un gran banco, como el de Pacific Western Bank. Estos son bancos regionales, por lo tanto, si tu dinero está allí, eso significa que tus ahorros van a rescatar al banco, no al contribuyente. Eso es exactamente así. Justo así, se liquida en lugar de ser rescatado. Es lo que pasó en Chipre. Es más o menos lo mismo que ocurriría en un procedimiento de quiebra, en el que el dinero se utiliza para, en lugar de rescatar a determinadas personas, compensar a todo el mundo de manera proporcional, y así... Cuando la gente deposita su dinero en el banco, piensa que les pertenece, que estará ahí cuando lo necesiten, pero en realidad no es así. Ahora bien, si el banco quiebra, repito, que serán un acreedor general, no garantizado. Eso significa que si vives en Podunk o en donde quieras que estés y tienes $500,000, tu negocio está vinculado al banco, tus nóminas están ahí, tienes empleados, tienes tus ahorros y demás, y tienes $500,000 en efectivo. Si el banco regional XYZ quiebra, ¿qué pasa con tus $500,000? Bueno, supuestamente nos dicen que $250,000 están cubiertos por la FDIC, pero los otros 250,000 irían a parar al fondo común, así que en teoría tienes 250,000 asegurados por la FDIC. Los otros 250,000 van a parar en esencia al procedimiento de quiebra, donde se utiliza para rescatar las desigualdades del banco. Con suerte, si queda algo, cualquier cosa que quede se repartirá de manera proporcional con todas las personas que rescataron al banco. Bien, ocurre algo más cuando un banco regional, como el Banco de Hawái, cuando quiebra significa que la empresa no puede pagar las nóminas y cosas así. Por supuesto, absolutamente sus cuentas de negocio no son tratadas de manera diferente a las de sus cuentas personales. Y esto es algo que realmente da mucho miedo, sobre todo cuando te das cuenta, Robert,
de que los bancos regionales representan el 70% de todos los préstamos a las pequeñas empresas en los Estados Unidos. Durante años, desde siempre, las pequeñas empresas en este país representaron más del 40% del PIB de Estados Unidos. Por lo tanto, darse cuenta de que estos bancos que están en sus manos tienen la mayoría de las pequeñas empresas de este país es algo muy aterrador si eres dueño de una pequeña empresa y tienes tu dinero en lo que equivale a cualquier banco que no sea un banco comercial. Realmente mucha gente lo hace porque estos son los bancos y hemos hablado de esto antes. Estás hablando de los pequeños bancos que están en tu vecindario, muy cerca de los lugares que frecuentas. Bueno, los lugares que frecuentas tienen relaciones con estos pequeños bancos. Estos pequeños bancos conceden préstamos a pequeños empresarios y empresarias basándose menos en el balance y en el plan de negocio y más en las relaciones. En muchos casos, como has dicho, pasa lo mismo que cuando vas a tu bar de referencia. Muchas veces la gente va al bar de referencia en un viernes por la noche y se sienta con su camarero. ¡Hey! ¿Cómo te va? Yo entreno a tu hijo de fútbol y nos conocemos desde siempre. Esto es de lo que estos pequeños bancos realmente tratan, de las relaciones y de cómo esto ha ayudado a fomentar las pequeñas empresas en este país. Es un punto muy aterrador. Me alegro de que hayas mencionado esto porque en realidad es probablemente uno de los mayores problemas de los pequeños bancos regionales. ¿Y cuántos préstamos inmobiliarios están más ligados a los regionales que a los grandes nacionales? Bueno, probablemente cerca del 70% de todos los préstamos comerciales, la mayoría de los bienes raíces comerciales en este país que se mantienen en los balances de esos bancos regionales. No los grandes rascacielos, pero sí casi todo lo demás. Los contratos de arrendamiento y todos los bienes raíces comerciales que se ven alrededor de tu área, la mayoría de ellos están a manos de los bancos regionales. Además, cuando sumas ciertos factores de estrés a lo que están pasando ahora, como el hecho de que en los últimos 3 años la gente haya aprendido que no necesita estar en un edificio de oficinas con el fin de ser productivos, los bienes raíces comerciales son algo que realmente se están enfrentando a un estrés severo. También tenemos el aumento de los tipos de interés. Muchos de estos contratos de arrendamiento conllevan un mayor coste, pero el aumento de los tipos de interés lo que añadirá tensión a la industria de la banca comercial, lo que afectará a los bancos regionales. Es sencillamente echar gasolina en lo que es, en esencia, un fuego que crece día a día. Y la otra cosa es que cuando yo estaba en la ciudad de Nueva York, la cantidad de espacio de oficinas disponibles era equivalente a 34 rascacielos, 34 edificios Empire State. Sí me lo creo. Mi hijo trabaja para Pricewaterhouse, que está en una de las mayores empresas de contabilidad del mundo y solo tiene que estar en la oficina 2 días a la semana. Sí creo que eso es exactamente lo que está pasando y que la gente se ha dado cuenta de que pueden ser productivos fuera de la oficina como dentro de ella. Esto está poniendo una enorme presión sobre la capacidad, no solo respecto al servicio de estos contratos de arrendamiento. Además, ¿qué pasa cuando los contratos de arrendamiento suben? Estas empresas dirán, ¿sabes qué? Vamos a dejar ir nuestro contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa con estos préstamos que se basan en supuestos de plena de capacidad? Estamos cerca de eso y es solo una espiral. Es solo que creo que seguirá convirtiéndose en un gran problema, especialmente a medida que los tipos sigan subiendo y los arrendamientos se restablezcan. Es un problema. No es un problema que vaya a desaparecer pronto. De hecho, creo que aumentará con el paso de los meses. 34 edificios Empire State están vacíos en Nueva York. Esa es la cantidad. Tenemos otra clase de activos llamado REITs, Real Estate Investment Trust. Todos estos REITs que están asentados en las pensiones de alguien o en sus 41K están acabados. Por eso cuando estaba escuchando a esa persona diciendo, oh, no te preocupes, la Fed nos tiene, has rescatado a Silicon Valley Bank, yo dije, no creo que se haya acabado. Puedes irte preparando, esperemos que no suceda, para todo lo que viene. Personalmente soy muy pesimista, un oso gordo y peludo, que no ve cómo nos van a sacar de este lío. Como dije, cuando hablé con esa mujer, le dije, ¿qué banco tienes? Era una pregunta muy simple, ¿en qué banco está tu dinero? Ella me miró y no podía pensar, me dijo, ¿debería haber sacado mi dinero? Le dije, no había dicho nada de eso, que la pregunta era, ¿en qué banco? Y tanto en tu negocio como en el negocio del oro, la gente está sacando el dinero de los bancos e invirtiéndolo en oro en ese momento. Durante el COVID, muchas pequeñas empresas cerraron, pero Walmart y Amazon no.
son demasiado grandes para quebrar. No se atrevieron a meterse con esos tipos, pero muchos minoristas fueron sodomizados. Esto es muy similar a los fracasos bancarios regionales que se están avecinando. Como ya se sabe, hay dos tipos de estadounidenses hoy en día, los que tienen dinero y los que no. Y los primeros son más, pero los que no tienen dinero, como un amigo mío que acaba de vender su negocio, creo que le han caído casi $1,000 millones en su bolsillo. No sabe dónde esconder el dinero, Andy. Kim y yo también tenemos mucho dinero en efectivo. Tenemos que vagar alrededor en busca de lugares para mantener los $250,000 del límite de deuda. Luego tenemos a la masa de gente sin nada. Si un banco regional cae, el banco de tu esquina cae, los inmuebles dejan de servir, los empleados son despedidos y demás. Todo esto provoca que las fichas comiencen a caer, lo que causará el efecto dominó. Es interesante observar que a finales de 2022 la FDIC tenía activos de poco más de $128 billones, pero si nos fijamos en el balance de la Reserva Federal, te darás cuenta de que acaba de prestar a la FDIC $173 billones. Lo que eso me dice es que las necesidades reales de efectivo para rescatar la SVB y Signature Bank por sí solas habrían agotado con creces todos los depósitos de la FDIC. Me parece interesante que la Reserva Federal esté prestando dinero a la FDIC. Si nos fijamos en esto y si quitan de medio a los bancos comerciales, tenemos que hay aproximadamente 9 billones en depósitos en los bancos regionales. ¿Cómo es que es 128 billones o incluso $173 billones si cogemos de referencia el préstamo que les dio la Fed prestando dinero a la FDIC es un poco absurdo para mí, pero incluso teniendo esto en cuenta, ¿cómo diablos eso respalda los 9 billones en depósitos? No lo hace, y así esta ilusión de seguridad de la FDIC es algo que creo que la gente entenderá. No es más que la Reserva Federal de pie detrás de ellos, con la imprenta a la espera de destruir el valor del dólar aún más, si es que vemos más y más de estos bancos regionales fallar, que espero que lo hagan. Yo estaba en la televisión hablando con alguien, estaba diciendo lo útil que era una moneda de plata. $3 por un águila de plata. Y hoy esa misma águila de plata cuesta $35 y yo dije, ¿qué ha pasado? ¿El águila se hizo más grande o el poder de adquisitivo del dólar ha bajado? Es por esto por lo que la pregunta no es acerca de qué la Fed va a hacer, ni de lo que va a hacer el Tesoro, ni de lo que va a hacer Wall Street, qué puede hacer la gente ahora mismo. Porque cuando hablo de esto recomiendo el oro y la plata, pero los ojos de la gente se ponen vidriosos y no quieren tocarlo. Las monedas de oro y plata son las monedas reales sin riesgo de contraparte. Esto significa que está en tus manos, simplemente en tus manos. Espero equivocarme, pero creo que está llegando. No pueden detener lo que va a suceder ahora. No pueden. De hecho, a finales de 2022 salió un informe expedido de la Reserva Federal que decía que 722 bancos eran técnicamente insolventes a finales de 2022. Eso significa que tenían al menos 50% de su capital bajo el agua. Eso se refiere a las pérdidas que no se habían tenido en cuenta. Además, el aumento de los tipos de interés ha crecido una tensión significativa en todo esto. Aún así, si fuera a tener una estampida respecto a los depósitos donde los depositantes soliciten su devolución, lo único que habrían sido capaces de hacer en ese momento, cualquiera de estos 722 bancos, habría sido vender los activos que están bajo el agua. Es por eso por lo que vimos que en 36 horas Silicon Valley Bank terminó fuera del negocio. En realidad, técnicamente, muchos de estos bancos están bajo del agua. En ese momento, un maremoto de 30 pies nos está golpeando. En ello estamos, por lo que también está sucediendo es que el tsunami se acerca. Ahora estamos entrando en pánico y demás, pero todavía tenemos tiempo. Y aún así creo que el tsunami está llegando, espero equivocarme. Sí, bueno, desafortunadamente no creo que lo estés. Lo que mucha de esta gente está haciendo, acabas de preguntar qué se puede hacer si no comprar metales. Es lo que todo el mundo ha estado haciendo, sacar su dinero de la incertidumbre de los bancos regionales y moverlo al puñado de los bancos comerciales. En esa seguridad tenemos la liquidez diaria de las cuentas del mercado monetario que están pagando el 5%, cuando no puedes conseguir eso ni siquiera en un CD. El CD con el tipo más alto que consigas puedes acercarse a eso. Pero quedas atrapado durante un año en un banco regional que, según nos han dicho, no serán rescatados si quiebra.
Por lo tanto, tienes el riesgo del banco, no obtienes el mismo rendimiento que puedes obtener en un banco comercial. Y no tienes la liquidez diaria porque lo pones en un CD, lo que hace que estés bloqueado durante 6 meses o un año para obtener esas tasas, mientras que las cuentas del mercado monetario en ese momento están ofreciendo una liquidez diaria en un banco que es demasiado grande para quebrar. Es aterrador porque estos son los bancos que tienen posiciones masivas de derivados. JP Morgan tiene más de 50 billones en derivados. Estos son los bancos de los que todo el mundo huyó hacia los bancos regionales porque la percepción era que eran mucho más seguros de lo que siempre pensamos que eran, hasta que descubrimos que no lo son. Hay que comprar oro y plata, Robert, además de activos tangibles. Si nos fijamos en los ricos poseen activos, no tienen cuentas bancarias masivas, sino activos que les alimentan frente a los pasivos que les comen. ¿Qué puede hacer la gente? Salir de la deuda de tipo variable. Es lo primero y lo más importante a medida que suben los tipos, ya que aumenta esa deuda de tipo variable. Puedes comprar plata tan a menudo como puedas, aunque solo sean unas onzas cada vez. Quieres quitarte de en medio, pero no puedes quitarte de en medio de lo que no ves venir, por lo que si la mayoría de la gente no ve lo que viene, no puede apartarse de su camino. Si estás escuchando esto y tienes la posibilidad de poseer algunos metales preciosos, hazlo porque, como dijo Robert, es un activo que no es simultáneamente responsabilidad de otra persona. El concepto de riesgo de contraparte es algo que va a estar cada vez más y más arraigado en la psique de las personas conforme veamos a más y más bancos quebrar, ya que se entenderá lo que significa estar involucrado en un activo o en un instrumento que contiene un riesgo de contraparte. Esto es así ya que si una contraparte quiebra, ¿qué significa eso para ti y para el activo que posees y que se valora en función de la capacidad de la contraparte? Nada bueno. Eliminar el riesgo de contraparte, eliminarlo del sistema lo mejor que se pueda, es el punto de partida y dependiendo de los medios de que se disponga, habrá diferentes maneras de conseguirlo, pero creo que la eliminación del riesgo de contraparte es el objetivo principal en todo esto. Porque, ¿saben qué? Una cosa es que yo diga que el mercado de valores está sobrevalorado, o que el mercado inmobiliario está sobrevalorado, o que el mercado de bonos está sobrevalorado y es arriesgado. Todos lo son. Otra cosa es decir que el dinero que estás guardando para tu negocio, para tu familia en tu plan 529, para la educación de tus hijos, está en una posición muy precaria dentro de lo que asciende a casi 5,000 bancos que han sido la columna vertebral de la economía de Estados Unidos durante mucho tiempo. Estos son los bancos regionales. Sí, señor, es correcto. Y todos los empleados que trabajan allí. Correcto. Absolutamente. Y todos los préstamos que se tienen, si eres un agricultor y tienes todo el dinero que tienes y los préstamos que tienes para plantar tu campo y cosecharlo y comprar la cosechadora y todas esas cosas, la cantidad de crédito que se necesita para llevar una barra de pan al mercado es extraordinaria. Si lo piensas, el agricultor que recurre al banco regional tiene un préstamo o una línea de crédito para comprar la cosechadora, para comprar el gasóleo, para comprar las semillas, para plantar el campo. Cuando cosechamos el trigo, se lo damos a una empresa de transportes que tiene préstamos de bancos regionales para los camiones y el gasóleo. Luego se transporta el molino, que tiene préstamos con el banco regional sobre las operaciones, empleados y demás. Luego vuelve a la empresa de transporte una vez refinado, que tiene préstamos, y luego va a la tienda de comestibles o al panadero que tiene préstamos para gestionar su panadería y el dinero en los bancos regionales para gestionar la misma. Luego eso va a la tienda de comestibles. De nuevo, se necesita un camión. La cantidad de diésel que se necesita para plantar trigo, convertirlo en pan y llevarlo a la tienda de comestibles es extraordinaria. Lo que Andy está diciendo es que si un banco regional de tu zona quiebra, tu ciudad quiebra con él porque no hay más crédito en el mercado. Cuando esto sucede se entra en depresión y eso es ante lo que todos estamos sentados. Estamos sentados en el borde, no de una recesión, sino de una posible gran depresión. Esa es mi preocupación. Lo que hace que me pregunte, ¿será posible terminar viendo a gente pronto con carretillas repletas de dinero en efectivo porque se haya devaluado demasiado al imprimirse tanto? Esto ciertamente tendrá un profundo efecto en el valor del dólar, pero como hemos comentado antes, estamos ante una creciente cohesión en todo el mundo de países que se están uniendo contra la hegemonía de Occidente. A fin de cuentas, tenemos el dólar como moneda de reserva mundial. Lo más importante es el hecho de que Arabia Saudí y la OPEP cotizan el petróleo en dólares.
Si eso termina, y parece que va a terminar basado en todos los movimientos y en las piezas que se están poniendo en su lugar, ¡bang! De un plumazo. Y de ahí está tu tsunami. Ahí está tu maremoto de 30 pies de dólares que golpeará nuestra costa cuando esto sucede. Se convierte en hiperinflación. No pago impuestos, uso la deuda como dinero y no invierto en bolsa. Me jubilé a los 47 años, tenía dinero más que suficiente y la gente nos seguía preguntando a mí y a mi mujer, chicos, ¿cómo? Ella tenía 37, no se casó conmigo por dinero porque yo no tenía dinero cuando empezamos, perdí un negocio justo antes de conocerle y luego lo recuperamos. De todos modos nos seguían preguntando, ¿cómo lo hicisteis? ¿Tenías dinero? No. ¿Tenías un plan de jubilación? No. ¿Habéis ahorrado dinero? No. Nos siguieron preguntando y por eso creamos el juego de mesa Cash Flow para que pudieran entender las cuentas de resultados, los balances y los estados de flujo de caja. Porque tu banquero solo quiere ver tu estado financiero. Al banquero no le interesan tus notas o a qué escuela fuiste. Quieren conocer tus finanzas. Por lo tanto, cuando los mercados se derrumban, mis finanzas son tan fuertes que los banqueros tiran dinero sobre mí. Porque eres el único que tiene buenos estados financieros en ese momento. Ellos saben que puedo coger esa deuda y hacer dinero con la misma. La persona promedio cogerá la deuda y perderá dinero. Por eso, tanto en el juego Cash Flow como Padre Rico, Padre Pobre se enseña a adquirir deuda y ganar dinero. La persona promedio adquiere deuda y pierde dinero. Por eso no quieren prestar más dinero. Eso es lo que me impulsa cuando fui a la escuela militar. No fui a una escuela normal, fui a una academia militar en Nueva York. La primera lección, la primera palabra que nos enseñaron fue ¿cuál es tu misión? Misión, misión, misión. Y la misión es espiritual. Por eso, cuando me gradué en la escuela militar, no tenía que ir a luchar, pero tenía la necesidad de ir a luchar. Así que me alisté en el cuerpo de los marines para ir a luchar. Cuando volví de nuevo, mi padre pobre dijo, ¿por qué no te haces piloto de avión? Ve a la escuela, consigue un trabajo, hazte piloto, porque puedes ganar mucho dinero y pagarás muchos impuestos. Ya sabes, podía oír la hipnosis entrando. Dije, no voy a hacer eso. Mi padre pobre me dijo que fuera a conseguir una especialización. Empecé un MBA, lo que resultó terminar siendo una pérdida de tiempo. Y mi padre rico dijo, tenías que aprender sobre la deuda y los impuestos, así que fui a hacer un curso de bienes raíces. Padre rico, padre pobre es una historia sobre mis dos padres. Mi padre pobre es un maestro de escuela, un hombre muy inteligente. Mi padre rico nunca fue a la escuela y así la información. A partir de la edad de 9 años creciendo en Hawái, la información era diferente, los consejos eran diferentes. Creo que la mayoría de tus televidentes están sentados dentro de sus cabezas con la palabra de su madre y padre: ve a la escuela, consigue un trabajo, paga impuestos, ahorra dinero, compre una casa, porque es un activo, sal de deudas e invierte en el mercado de valores. Eso crea gente pobre, es como un tren de hipnosis pasando por tu cerebro. Así que cuando la gente pregunta, ¿cómo cambió mi vida? O cambias esas palabras o yo no iría a la escuela porque no aprendes nada sobre dinero en la escuela. No conseguiría un trabajo porque si tengo trabajo, soy un empleado y entonces pagaría impuestos y yo no pago impuestos, no ahorro dinero, utilizo la deuda para hacerme rico y no invierto en bolsa, por eso soy rico. Y es probable que los jóvenes nos estén escuchando ahora mismo, estén diciendo, pero eso es lo que mi mamá y mi papá dijeron. Eso es lo que mamá y papá dicen en todo el mundo. A los jóvenes, únicamente les digo que desafíen o cuestionen lo que se les ha enseñado, porque de la Biblia no soy religioso. La palabra se hace carne, entonces si le dicen, ve a la escuela, dirán, pero no aprenderé nada sobre el dinero. Consigue un trabajo, te conviertes en un empleado. Si eres un empleado, trabajas por dinero y pagas impuestos. Entonces te dicen que ahorres dinero, porque ahorrar dinero cuando el gobierno está imprimiendo dinero y salir de la deuda. Bueno, la deuda es dinero. Yo uso la deuda para hacerme rico. La mayoría de la gente usa la deuda para empobrecerse e invertir en bolsa. Yo no invierto en bolsa. Por lo tanto, cuando te preguntas por qué tantas personas están luchando financieramente, es porque no han desafiado a la hipnosis, a las palabras, ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, ahorra dinero, paga impuestos. Hasta que no te cuestiones esos trances hipnóticos, no cambias. Cuando yo era un pequeño niño, tenía un padre pobre y un padre rico diciendo,
Ve a la escuela. Mi padre rico decía, ¿qué pérdida de tiempo es esa? ¿Cierto? Y la forma en la que mi padre rico me enseñó fue jugando Monopoly. 4 casas verdes, un hotel rojo, aprendí sobre el dinero. Aprendí a ser un capitalista, no un empleado. No pago impuestos, uso la deuda como dinero y no invierto en bolsa. Cuando les digo esto a los adultos se enfadan conmigo y dicen, bueno, eso es lo que yo he hecho. Respondo, por eso eres pobre. Pero a los jóvenes les digo, aún tenéis una oportunidad, tenéis una oportunidad. No digo que tenga razón. Solo digo cuestionar el trance hipnótico que os han metido en la cabeza. Es lo que mantiene pobre a la gente. Los viejos como yo se enfadan conmigo. Lo he hecho toda mi vida. Digo, sí, por eso eres pobre. Sí. Y se vuelven locos. Se enfadan conmigo. Cuando la economía no existe ahí afuera, la economía existe aquí dentro. Y hasta que no cambies las palabras se hacen carne. Si consigues un trabajo, eres un empleado. Si ahorras dinero, eres un ahorrador. ¿Y por qué ahorrarías dinero cuando están imprimiendo dinero? También dicen, invierte en bolsa para tu pensión. Bueno, ¿por qué harías eso? Porque así es como consiguen tu dinero. Y sal de la deuda cuando tipos como yo estamos usando la deuda como dinero. Cuestiónatelo. Es todo lo que estoy diciendo. Entonces, comentaste creo que en tu libro algo así como que tu padre rico dijo que cuando aceptabas un salario tu cerebro estaba muerto. O dejabas de pensar. Creo que eso es muy poderoso para la gente. Por lo tanto, ¿qué puedes añadir? Bueno, el dinero es una fuerza poderosa, como sabes. Cuando tenía 9 años creciendo en Hawái, le pedí a mi padre rico que fuera mi maestro, mi mentor. Yo quería ser su aprendiz. Él me dijo, entonces nunca te pagaré. Si te pago, pensarás como un empleado. Y entonces, espera un minuto. Significa que tengo que pensar diferente. Y eso es a lo que estoy desafiando a los millennials. En este momento, todavía tienes una oportunidad. No esperes a ser viejo como yo para descubrir que tu pensión ha desaparecido. Ahora mismo en América, Wall Street está robando las pensiones, los fondos de pensiones, de los maestros de escuela, los bomberos y los oficiales de policía. Va a haber millones de personas de mi edad que lo hicieron todo, consiguieron un trabajo, trabajaron duro, ahorraron dinero, salieron de las deudas y pusieron su dinero en un plan de pensiones y luego todo desapareció. Todo esto empieza yendo a la escuela. Sí, y tus padres dicen que vayas a la escuela. Sí, mi padre rico dijo, ¿qué vas a aprender en la escuela sobre dinero? Es decir, puedes aprender a ser médico o abogado, pero no puedes aprender nada sobre el dinero. Entonces, ¿cuáles crees que son algunas de las creencias correctas a tener? ¿Algunas de las creencias correctas sobre el dinero, sobre la forma de crear riqueza, sobre la forma de crear la vida que quieres? ¿Cuáles serían algunas de las correctas? Conocemos las malas. Ve a la escuela, consigue un trabajo. No es correcto ni incorrecto, verás, la mayoría de la gente debería ser empleada. Porque la mayoría de la gente es más fácil ser un empleado. Yo volé para el cuerpo de marines en Vietnam y mi padre pobre quería que fuera un piloto de avión. Me dijo, vuela para las aerolíneas. Le dije, no, no puedo hacer eso. Ya podía volar. ¿Por qué iba a volar el resto de mi vida? ¿Pero te encanta volar? Dije, sí, pero no quiero volar el resto de mi vida. Simplemente quería un reto mayor. Un reto mayor era ser empresario, porque tenía que aprender cosas nuevas. Tendría que aprender 10 veces más que siendo piloto. Para mí lo correcto era convertirme en empresario porque estaba realmente interesado en aprender sobre el dinero, los negocios, la economía y demás. Pero la mayoría de los empleados no son así. Para la mayoría de la gente que son empleados deben conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, pagar sus impuestos y todo eso. Pero los empresarios no pagamos impuestos, no ahorramos dinero, usamos la deuda como dinero y todo es diferente. Yo no invierto en la bolsa, pero tuve que pagar el precio, que fue conseguir mi propia educación o las cosas que te enseñan en la escuela. La mayoría de la gente quiere ser empleado, ¿vale? Quieren un sueldo, quieren una pensión, quieren seguridad, y no los culpo, pero mucha gente a día de hoy no tiene esa opción cuando pierde el trabajo, como mi pobre padre que con el tiempo perdió su trabajo y entonces se dio cuenta de que ir a la escuela, conseguir un trabajo, no le había ayudado. Doctorado, él no tenía las habilidades oportunas para el mundo, salió del mundo académico y se fue a la calle. Los gatos se lo comieron vivo. La mayoría de los maestros de escuela no pueden sobrevivir en el mundo real, no en mi mundo al menos, porque no tienen la fuerza mental, la fuerza espiritual, la fuerza emocional o en la educación para sostener las batallas de ser un empresario. Yo tengo negocios internacionales, miles de empleados. Un maestro de escuela no tiene eso, no quiere tenerlo.
Pero, por desgracia, con la inteligencia artificial llegando y reemplazando más y más personas, pronto los conductores de Uber se quedarán sin trabajo también. Debido a Tesla y a todos estos otros que están creando coches sin conductor. Así que todos los conductores de camiones y demás se están quedando sin trabajo. La cual es la mayor categoría de empleo en los Estados Unidos, creo que es así. Los conductores. Los conductores son la mayor categoría de empleo. Es la categoría más grande para los hombres. Sí. Todos estos hombres que son como, ya sabes, John Wayne, Tarzán o Rambo. Sí. Se están quedando sin trabajo. La mayoría de la gente que sale de la escuela ni siquiera sabe qué es la contabilidad. Dicen, oh, me enseñaron a cuadrar cheques y yo digo, oh, qué importante. Pff. Tienes activos y pasivos, debes entender los impuestos. Los ricos no pagan impuestos y los ricos usan la deuda como dinero. Así que la pregunta es, eso es lo que tuve que hacer cuando tenía 20 años. Me pregunté, ¿cómo aprenden los ricos a usar la deuda como dinero? Ese es un reto y el cerebro se vuelve loco. Porque no tiene sentido. Exacto. Y luego, ¿cómo hacen para no pagar impuestos? Lo que descubrirás en mi nuevo libro, Fake, es la combinación de deuda e impuestos. Verás, cuanto más deuda, menos impuestos pago. Cierto, es contraintuitivo. Hay diversas razones y por eso tengo los mejores asesores fiscales. Lo más importantes para la mayoría de los jóvenes es que en nuestras escuelas nos enseñan a ser contrastistas independientes, trabajadores por cuenta propia o incluso siendo un empleado trabajar como contratista independiente y lo haces por tu cuenta. Creo que gran parte del mundo joven está en el mundo selfie. Mírame, mírame, mírame. Mientras que en mi mundo es un deporte de equipo. Soy un jugador de rugby. Salgo al campo con un equipo. Los tipos más duros y malos que conozco. Podría ser el mejor estudiante de Princeton. Pero yo salgo al campo con 15 hombres duros. Te patearán el culo. Pero independientemente el tipo promedio sale como diciendo, tengo un sobresaliente. Fui a Princeton, fui a Harvard y la mayoría de América corporativa sale y hace boom. Por eso, cuando hablo con los jóvenes, les digo que es un deporte de equipo. Por esto, la primera persona que tengo es un contable. El contable es la peor pagada de mi equipo, pero la más importante. El contable mantiene los registros precisos para que puedan ser utilizados tanto por mi asesor, mi abogado e incluso mi banquero. Esa es la combinación y mi banquero y mi abogado y mi contable deben trabajar juntos como un equipo. Para la mayoría de la gente, sus banqueros, contables y abogados no trabajan juntos como un equipo. Porque en la escuela nos enseñan a hacer nuestro examen por nuestra cuenta. Si pides ayuda, estás haciendo trampas. En mi mundo se llama cooperación. Y lo que descubrí con la mayoría de las personas inteligentes es que no saben cómo cooperar. No saben cómo pedir ayuda porque en sus cerebros eso es hacer trampa. Significa que eres estúpido, significa que eres débil, significa que eres tonto. Y yo no tuve ese problema porque era estúpido en la escuela. Así que siempre pedí ayuda, pero para el profesor era hacer trampas. Cuando miro a la mayoría de los pequeños empresarios lo llamo el mundo selfie. Algo así como, ¡oh, mírame! ¡Oh, mírame! Sí. Los empresarios de Instagram especialmente. Es genial. Es simplemente genial. ¡Soy el más inteligente! Y quiero a los abogados, contables, mantenedores de libros, banqueros y políticos más listos. Lo que hago como en un equipo, piensa en esto. Es como un equipo de baloncesto. Están jugando al baloncesto, pero tú fuiste a Harvard. Pero estás jugando contra 5 tipos. No importa lo inteligente que seas, esos 5 tipos te patearán el trasero todo el día. Al igual que en las películas, Bruce Lee no puede vencer a 10 personas en la vida real. Cierto. En las películas, eso es lo que se percibe. Si eres lo suficientemente bueno, puedes vencer a 10 personas en la vida real. Cierto. En la vida real vas a perder. No en el mundo corporativo, por eso opero según las reglas de la América corporativa. Sí. No opero según las reglas de la América de los empleados. Son diferentes. Las reglas fiscales para la gente corporativa son menores que para los empleados. Los empleados pagan los impuestos más altos. Sí, tipos como Trump y yo pagamos 0. Y la gente se enfada por ello, lo cual es muy interesante. La gente está muy enfadada con la gente que no paga impuestos, lo que es, de nuevo, una prueba de que la gente no puede meterse esto en la cabeza. Porque han sido hipnotizados con el ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, paga impuestos. Hasta que no cambien esas palabras, sus vidas no van a cambiar. Así que se enfadan, pero se enfadan con las palabras que tienen en la cabeza.
Sí. Lo más importante sobre la falsificación es que el dólar se convirtió en falso. El dólar se convirtió en dinero falso en 1971. Todo radica en los maestros falsos. ¿Por qué escucharías a una persona pobre? ¿Por qué escucharías a una persona pobre sobre el dinero? Y ese era mi pobre padre. Muy buen hombre, doctorado, pero siempre decía: ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, paga impuestos, sal de deudas e invierte en la bolsa de valores. Trataba de hipnotizarme y mi padre rico, gracias a Dios que tuve un padre rico, decía: tienes que ser un idiota para seguir ese consejo. Tú eres un joven muy brillante para entender que padre rico, padre pobre es solo un libro de contabilidad, que mi juego Cash Flow es solo un libro de contabilidad. Si no sabes de contabilidad, no tienes responsabilidad. Tienes que tener responsabilidad en tu vida. Y entonces puedes cuestionar cuando alguien te dice que entres en el mercado de valores. Yo respondo: está bien, pero ¿cuándo recupero mi dinero? Hablo del retorno infinito. No uso mi dinero. No necesito ahorrar dinero. Yo uso la deuda 100% del tiempo. No pago impuestos. Eso es más o menos lo que descubres en Fake. Dinero falso, profesores falsos, activos falsos, porque cada vez que un maestro me decía de conseguir un trabajo, respondía: tienes que estar bromeando. Ella decía: si no sacas buenas notas, no conseguirás trabajo. Y yo decía: oh, eso es muy bueno. Me alegra oír eso. Y la profesora se volvía loca, preguntaban: ¿por qué no quieres un trabajo? Porque entonces pagaré impuestos. Y se volvían locos diciendo: tienes que pagar tus impuestos. Y yo decía: bueno, ¿y si que lo cambiamos? Así que hice cursos de bienes raíces, no porque me gustasen los bienes raíces, sino porque los bienes raíces son deuda e impuestos. Cuanta más deuda uso, que es dinero real, la deuda es dinero real, menos impuestos pago. Y especialmente con las tasas de interés en ese momento que han sido las más bajas en los últimos 5,000 años, algo así. El dinero es barato ahora mismo, cero. Consíguelo gratis. ¿Por qué lo ahorrarías? ¿Por qué lo ahorrarías cuando lo están imprimiendo? Todos los jóvenes deben cuestionar lo que hay dentro de esa cabeza. ¿Quién te hipnotizó? Los padres, la mayoría de las veces es lo más probable. ¿Y tus padres eran ricos o pobres? Más bien pobres, bueno. Trabajadores, pagaban impuestos, fueron a la escuela. Si eres de clase media. Sí. ¿Crees que los hijos de Donald Trump pagan impuestos? Ninguno de ellos paga impuestos. ¡No! ¿Crees que tienen trabajo? ¡No! Yo invierto con la información privilegiada. Y para la persona promedio que sabe muy poco, dice: el uso de la información privilegiada es ilegal. No, no lo es, pero han sido programados para pensar que es ilegal. Hay ciertas formas de inversión donde el uso de la información privilegiada es ilegal, pero en su mayor parte no es ilegal. Pero lo que tiene fuerza, porque han sido hipnotizados, es: oh, esa es información privilegiada, es un ladrón y no paga impuestos. ¿Crees que estaría escribiendo sobre ellos si fuera un criminal? Por eso escribí Fake. Para que la gente pudiera desafiar la hipnosis en sus cerebros. Ve a la escuela, trabaja duro, paga impuestos, sal de las deudas. Uso la deuda como dinero porque en 1971 el dinero se convirtió en deuda. Sí, me encanta la meditación. Creo que todo el mundo debería meditar para curar el conflicto que lleva adentro, porque digo estas cosas a propósito para crear conflicto. Perfecto. Porque si no cambias esos pensamientos acabarás como mi padre pobre. Sí. Muy educado, un tipo pobre que trabajó muy duro toda su vida. Lo que sentí por él. Luego fue despedido por la gente a la que desafiaba y descubrió que su doctorado no significaba nada. Sí, PhD significa pobre, indefenso y desesperado. En el momento en que lo echaron de ese sistema escolar. Ese es gracioso. En el momento en que lo echaron del sistema escolar era como un perro callejero que no podía alimentarse por sí mismo. Las calles se lo comieron vivo. Como empresario, me encantan las calles. Es como el perro que se come al perro de ahí fuera. Es divertido, es un juego. Es como jugar al rugby, pero la mayoría de los académicos no pueden jugar al rugby porque es demasiado desagradable. Sin embargo, a algunos tipos les encanta jugar. Sí, me encantan los deportes. Bueno, déjame preguntarte esto. Si hubieras comprado un billete para subir al Titanic, ¿sí? Y si supieras que se va a hundir, ¿qué harías? No comprar el billete. Bueno, supongamos que ya compraste el billete. Construiría el mejor bote para salir de él. Me prepararía para salir de él lo más rápido posible. Estaría mirando las balsas salvavidas y revisando este tipo de cosas porque nos vamos a hundir. Y esta es la diferencia. Los colapsos hacen a los ricos más ricos. Lo que pasa es que hay un viejo dicho en la inversión. El toro sube por las escaleras. Hay toros y osos. Ah, sí, lo sé. Por lo que cuando el toro sube las escaleras, el oso sale por la ventana.
Si quieres hacerte rico rápido, me gustan las caídas. Porque puedes comprar bajo y baja muy rápidamente. Puedes meterte en acciones, puedes ponerte en corto, puedes hacer cualquier movimiento. Puede ser instantáneo, rápido. Es lento subiendo, pero es rápido cuando se desploma. Si ahora mismo fuera una persona joven, probablemente estaría haciendo un curso de opciones sobre acciones para operar el mercado que baja, porque te harás rico más rápido de esa manera. Se necesitan unos 5 años para practicarlo, pero me encantan las caídas. Me emociono con las caídas. Desgraciadamente, la mayoría de la gente se hunde. Sin embargo, los hechos son los que las caídas hacen a los ricos más ricos. Por eso Fake combate la falsedad con hechos. Sí. Por lo tanto, si quieres hacerte rico rápido cuando el Titanic se esté hundiendo, puedes vender botes salvavidas. Solo los perezosos usan su propio dinero. Siempre trabajo, nunca paro de trabajar. ¿Nunca paras? No, porque no trabajas por dinero, por eso nunca paras. Bueno, soy un oficial militar. La escuela militar enseña a trabajar por una misión. ¿Cuál es tu misión en la vida? Y ganar dinero es muy fácil. No entiendo cuál es el problema. No pienso en cosas insignificantes, ¿me entiendes? No pienso en cosas insignificantes, solo pienso en la economía, en los negocios, en los asuntos mundiales. A la mayoría de la gente le lavan el cerebro cuando se trata de dinero. Ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, paga tus impuestos, ahorra dinero, sal de las deudas, compra una casa e invierte en la bolsa de valores. A todos los que siguen ese programa les han lavado el cerebro. A mí ni siquiera me importa el dinero. Gano mucho dinero porque entiendo el sistema. Yo nunca iría a la escuela. Conseguiría un trabajo, trabajaría duro, ahorraría dinero, saldría de las deudas, compraría una casa e invertiría en la bolsa de valores. Hago exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que te enseñan en la escuela. Yo no iría a la escuela. ¿Y qué harías? Estudiaría sobre el dinero. Entiendo que es porque no enseñan sobre el dinero en la escuela. Correcto. Entiende que el dinero es deuda, y cuando te dicen que salgas de la deuda, te están diciendo que te apartes del dinero. En 1971, el dólar estadounidense se convirtió en un deuda. El dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial. Te dicen que salgas de la deuda. Eso es estúpido, porque el dinero es deuda y la única manera de que el dinero salga de la deuda es a través de los impuestos. Por lo tanto, toda la gente que trabaja por dinero, si él es padre rico o padre pobre, ¿cuál es la lección número 1? La gente rica no trabaja por dinero. Correcto. El dinero es deuda. Yo uso la deuda como dinero. Y todo el mundo piensa que endeudarse es malo. Bueno, ¿quién te dijo eso? Creo que el mercado de valores es para los perdedores. ¿Por qué pondrías dinero en el mercado de valores cuando está manipulado? Eso es lo que pienso. Siempre estoy observando la manipulación que ocurre entre bastidores. Y no pago impuestos. La pregunta es, ¿cómo es que no pago impuestos? A eso puedo responder. Es una pregunta importante. Porque la mayoría de la gente en Estados Unidos miente en sus impuestos, porque odian los impuestos profundamente. Realmente no tendrías que mentir en tus impuestos si entendieras cómo funciona el dinero. ¿Acaso crees que Donald Trump paga impuestos? No, le conozco, es mi amigo. No pagamos impuestos. Esa es la cuestión. ¿Cómo lo hacemos? Esa es una pregunta inteligente. La razón por la que no puedes hacerme esta pregunta es porque no sabes cómo lo hago. Esto es en lo que estoy pensando. Estoy constantemente pensando en cómo puedo hacer dinero, cómo sirvo a más gente, cómo creo nuevos negocios, gano más dinero, pago menos impuestos y sirvo a más gente. Depende de la persona. Es una elección libre. Si quieres ser un empleado, eliges ser un empleado. Si quieres ser empresario, eliges ser empresario. Pero tienes que estudiar. Son dos tipos de personas diferentes. Lo que tienes que estudiar es diferente mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Son personas diferentes. Un empresario es extremadamente diferente a un empleado. Se estudia de manera diferente. El problema es que nuestro sistema escolar nos entrena para ser empleados. ¿Y cuál es la lección número 1 en Padre Rico, Padre Pobre? La gente rica no trabaja por dinero. Entonces, cuando tu sistema escolar te dice que consigas un trabajo, ¿qué estás haciendo? Te estás convirtiendo en esclavo. Trabajas por dinero. Exactamente. ¿Y qué tiene de malo trabajar por dinero? Que pagas impuestos y luego te dicen que ahorres dinero, porque ahorraría dinero cuando están imprimiendo dinero. Eso es lo que pasó en 1971, cuando el presidente Nixon sacó el dólar del patrón oro.
Pueden imprimir todo lo que quieran, porque el sistema bancario no tiene nada que ver con el comunismo o el capitalismo. Son los bancos los que manejan el mundo, los ricos manejan el mundo. No les importa si eres comunista o capitalista. Digamos que ahorras $1, €1 o $1. El sistema bancario puede prestar 10 veces. Todo este sistema al completo se llama sistema de reserva fraccionaria. El sistema de reserva fraccionaria también está imprimiendo dinero. Entonces te dicen que ahorras dinero. En realidad, quieren que ahorres dinero para poder prestar tu dinero 10 veces. Por eso tu dólar ha perdido su valor por más de 10 veces. Luego solían pagarte un 10% de interés por tu dinero, ahora como mucho es un 1%. Y todavía lo prestan 10 veces, por ello es que no deberías ahorrar dinero, porque tu dinero cada vez vale menos y menos y menos y menos. Los bancos son cada vez más ricos y más ricos y más ricos. Luego te cobran impuesto por ese interés que te pagan. Ese 1% de interés, si es que te pagan eso, en Japón es 0. Y los japoneses son tan estúpidos que siguen ahorrando dinero. No comulgo con el ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, ahorra dinero. Es una hipnosis. Hipnotizan a la gente para que sean empleados y trabajen duro, paguen impuestos, ahorren dinero, salgan de las deudas e inviertan en la bolsa de valores. Hasta que no cuestiones esos dichos, esas palabras, serás una persona pobre. Porque la deuda está libre de impuestos, porque así es como se crea el dinero. Y por eso es que a los bancos les encanta. Les encanta la gente que pide prestado mucho dinero. Entonces, como me hago rico, pido prestado dinero y compro activos con él. La persona pobre pide dinero prestado y compra pasivos como bolsos, coches, casas y se empobrece cada vez más. Por eso yo uso la deuda. Pedí prestados $300 millones después del colapso. En 2010 pedí prestados $300 millones para comprar bienes raíces. Eso me hizo rico. Y las tasas de interés siguieron bajando, por lo que mi coste del dinero siguió bajando. Y todo el mundo está diciendo, debes salir de la deuda. ¿Sabes por qué? Porque no cuestionan la hipnosis, la aceptan, han sido hipnotizados para trabajar duro por dinero y ahorrarlo. El sistema de reserva fraccionaria lo imprime y luego pagan impuestos sobre impuestos. Yo no tengo esta deuda y me hago rico. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo aprendes a usar la deuda para hacerte rico? Porque te dicen que no te endeudes. Si pusieras mi dinero en una pensión, puede que nunca lo recuperara, porque podría perderlo. Por ello, la pregunta que siempre hago es, bueno, ¿y cuándo recupero mi dinero? La persona media ha sido hipnotizada. Ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, ahorra dinero e invierte en una pensión. Y nunca recuperes tu dinero. Todo fue diseñado para mantenerte pobre. Por eso discuto hasta que una persona se cuestiona lo que le han metido en la cabeza. Eso es lo que mi padre pobre puso en mi cabeza. Ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro. Y eso es América. Usamos el dinero, lo ponemos en el mercado de valores. Nunca recuperarás tu dinero hasta que te cuestiones lo que está en tu cabeza. Harás lo que ya está en tu cabeza. 6 preguntas muy cortas. ¿Qué elegirías entre Apple o Tesla si tuvieras el dinero para comprarlo? ¿Cómo? Las empresas, si tuvieras el dinero para comprar Apple o Tesla, ¿cuál comprarías? Acabo de decirte que no invierto en la bolsa de valores. Pero en empresas, en negocios, no invertiría en ninguna. ¿Ninguna de las dos? No. Porque no me devuelven el dinero. Quiero mi dinero de vuelta. De acuerdo. ¿Oro o Bitcoin? Oro. Cuestiona lo que te han enseñado y me están haciendo preguntas superficiales. ¿Por qué no invertiría en Apple o Tesla? Esa es una pregunta más importante. Es una pregunta abierta. ¿Pero por qué no invertiría en ellos? Porque no recuperas tu dinero. Sí. Estoy empezando a aprender. Sí. Puedo ganar dinero mucho más rápido que con Apple o Tesla. Y usaría deuda, no usaría mi dinero. ¿Pero crees que ellos usan su dinero para crecer? Por supuesto que no. Mira, Amazon, este tipo Bezos, ¿cierto? Es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Crees que paga algún impuesto? ¿Crees que Bezos se hizo multimillonario pagando impuestos? No apostaría por ello. No pago impuestos. Trump no paga impuestos. Yo no pago impuestos.
Así que la pregunta es, ¿cómo lo hacen los tipos como nosotros? Es la pregunta que deberías hacerte. Estudiamos cosas diferentes. Yo no iría a la escuela. Y pasa a nivel mundial. Actualmente la gente se queja en Rumanía de que no gana suficiente dinero. Bueno, tienes un móvil, puedes ganar dinero en todo el mundo. Puedes hacer dinero en dólares, yenes, zlotniks, pesos. Es solo un pensamiento limitado. Si una persona no cambia lo que está dentro de su cabeza, los pensamientos reales que corren por su cerebro, que son palabras, nunca cambiarán. El cambio empieza cuando te cuestionas lo de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, pagar impuestos, ahorrar dinero, salir de la deuda e invertir en la bolsa de valores. Hasta que no te cuestiones eso, nada cambia. Solo los perezosos usan su propio dinero. Y eso es porque ha pasado gran parte de mi vida reuniendo capital. Ahora tienes crowdfunding y todas estas cosas. Pero la razón por la que tuve que aprender a recaudar dinero fue porque no tenía dinero. Y así, si lees Padre Rico, Padre Pobre, mi padre rico siempre decía, nunca digas que no te lo puedes permitir. Y fue mi padre rico y muchos de mis maestros posteriores a él los que dijeron que la gente perezosa siempre dice, no me lo puedo permitir, no tengo el dinero. Por eso son pobres, tienen una mentalidad pobre. En lugar de averiguar cómo conseguir dinero, es más fácil ser un perdedor. Y yo les llamo perdedores. Les cabrea. Porque todos tenemos el poder, si quisiéramos, de no ser pobres. Si aprendiéramos a recaudar dinero. La cuestión es que todo esto me enfada y mucho. Mi padre pobre, mi pobre padre doctorado, siempre me decía, hubiera sido un hombre rico si nos hubiera tenido a vosotros. Y yo decía, bueno, ya sabes, papá, no es mi culpa que hayas tenido hijos, sencillamente no puedo permitírmelo porque tengo hijos. Y cuanto más decía eso, más me enfadaba. Mi padre rico cuando tenía 9 años me decía, bueno, por eso tu padre es pobre, porque es un vago. Cree que su doctorado lo va a salvar. Decía, todo el mundo puede decir, no tengo dinero, no me lo puedo permitir. Decía que por eso era pobre, porque era un perezoso. Pero mi padre seguía yendo a la escuela, Stanford, Universidad de Chicago, Northwestern. Nunca aprendió nada de esto. Todavía no lo entienden porque la mayoría de los maestros quieren un salario, pensión y paz. Quieren seguridad laboral, la mentalidad es diferente. Y eso es lo que le enseñan a los niños. La razón por la que digo que solo la gente perezosa utiliza su propio dinero es porque se necesita mucha inteligencia para reunir capital. Y por esto nunca he sido capaz. Desde pequeño mi padre rico me prohibió decir no puedo permitírmelo. Decía, averigua cómo puedes permitírtelo. ¿Cómo puedes hacer algo? Averigua cómo puedes hacer algo. A lo largo de mi vida, en la mayoría de los proyectos que he empezado, nunca he tenido dinero. Me gusta no tener dinero porque me obliga a pensar. Me vuelvo creativo. Tengo que formarme. Tengo que hablar con tipos ricos. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello? Y lo de más de allá. ¿Y qué me ha pasado? Acabo de cumplir 72 años. Nunca he necesitado dinero porque si lo necesito, me las ingenio para conseguirlo. Vosotros actualmente tenéis el crowdfunding y de lo demás. En realidad no sé lo que es eso, pero es más fácil decir, no me lo puedo permitir. Todos los pobres lo dicen, no me lo puedo permitir. Todos los pobres dicen, bueno, vamos a grabar a los ricos. Todos los pobres dicen, bueno, denme educación gratis, comida gratis, escuela gratis, manicura gratis, pedicura gratis. En mi opinión, eso es pereza. A lo largo de mi vida he recaudado cientos de millones de dólares y eso es porque no tenía dinero cuando era joven, por lo que aprendí a reunir capital. Y es realmente muy simple, tienes que encontrar un activo que valga más que tú. No puedes invertir en mí porque eso se llama esclavitud. Me van a comprar. Por ello escribí sobre esto en Fake. Empecé buscando un pequeño pedazo de bienes raíces. Encontré una excusa, un condominio de un dormitorio y un baño en la playa de Maui. Encontré una excusa para que la gente me diera el dinero. Todo lo que tenía que hacer era asegurarles que les devolvería el dinero. Ya sé, mi primer acuerdo fue de retorno infinito. No tenía dinero para el trato porque era 100% deuda. Era un condominio de $18,000. Ya no se pueden encontrar por esa cantidad. Pero la economía estaba mal. Así que compré ese condominio de $18,000.
El tipo quería un 10% de enganche. No necesitas matemáticas superiores. El 10% de 18,000 son $1,800. Podrían haber usado mi dinero. Tenían el dinero, pero resultaba demasiado fácil. Solo los perezosos usan su propio dinero. Esto es lo que realmente molestó a mucha gente de por ahí. ¿Me estás llamando vago? Respondía que sí, porque son el tipo de persona que dicen, no me lo puedo permitir, no puedo hacerlo. Eso es el problema aquí. Está aquí arriba. Es un inmueble entre esta oreja y esta otra. No puedo hacerlo. La mayoría de mi familia decía, bueno, no podemos permitírnoslo. Mi padre me enseñó a decir eso, mi madre me enseñó a decir eso, mi padre rico dijo, nunca digas eso. Déjame hacerte esta pregunta, tú trabajas para la compañía Padre Rico. ¿Cuánto de mi dinero está en esta empresa? 0. 0. 0. Entonces el mayor error, yo lo estaba haciendo muy bien aquí, hablamos de 1973, empecé a comprar mi primer negocio, fue un acuerdo de $18,000 con una fianza de 1,800, $25 al mes de flujo de efectivo, eso fue infinito, y luego seguía haciendo lo mismo, tenía un montón de propiedades, y entonces decidí que iría aquí. Mi primer negocio fue un negocio de carteras de nylon y velcro para surfistas, y no se vendían. A día de hoy todo el mundo sabe sobre estas carteras, pero en aquel entonces, en 1974 o 75, no sabían lo que eran. Nos dirigíamos a la quiebra muy rápido, compramos 100,000 de estas carteras en Corea, las enviamos a nuestro almacén en Long Island y pedimos dinero prestado a nuestros inversores. Recaudamos alrededor de $600,000 para poner en marcha este pequeño y divertido negocio de carteras. Estábamos en serios problemas. Le debía a mi padre alrededor de $200,000. Mi padre rico se reía de mí. Nos estábamos yendo a la quiebra muy rápido porque no podíamos mover las billeteras. 100,000 de ellas estaban en este almacén aduanero en Long Island y nadie nos las compraba. Lo bueno es que la estupidez te termina siendo más inteligente, por lo que empecé a pensar, que está mal, y dije, ¿qué está pasando en el mundo en ese momento? Todos los baby boomers estaban gordos, así que tenían que empezar a correr, a hacer jogging. Se estaban empezando a poner de moda antes. Nadie trotaba, pero estos chicos estaban empezando a hacerlo. Entonces estábamos leyendo el periódico, estamos sentados en Honolulu, yéndonos a la quiebra rápidamente, y leímos en el periódico que un corredor fue a Golden Gate Park en San Francisco y que estaba trotando alrededor del parque. Lo que le pasó al corredor fue que no tenía dónde poner la llave de su coche. ¿Y qué hizo? La puso en la rueda delantera de su coche y se fue a trotar alrededor del parque. Mientras estábamos leyendo este periódico, ¡voilá! Cuando volví a su coche, el coche no estaba. Y entonces la pregunta que se hacía en el titular del artículo del periódico era, ¿qué hace un corredor con su llave? Por lo que nos sentamos allí y dijimos, ¡oh Dios mío, un problema, un problema! Fue cuando diseñé el bolsillo de zapatilla y puedes ver esta foto justo aquí, desde la revista Playboy. Es una joven modelo de buen aspecto con nada más que un bolsillo en sus zapatillas. De todos modos, nos seguíamos dirigiendo a la quiebra muy rápido. Cuando esa foto llegó a Playboy, de repente éramos genios y todo el mundo comenzó a meter su dinero con nosotros. Y todos nuestros productos, las carteras se estaban vendiendo, nuestros bolsillos de zapatillas se estaban vendiendo, los inversores estaban contentos y las ventas se fueron por las nubes. Tuvimos mucho éxito, fuimos de riesgo a estúpido a más inteligente y exitoso. Pero el problema era cómo financiamos nuestro inventario, porque la demanda era mundial y no podíamos mantenernos al día con la demanda. Por ello pedí prestados otros $100,000 y fue mi contador público a mi director financiero Stanley y le dije, Stanley, ¿estos $100,000 resolverán nuestro problema de inventario? Me dijo que sí. Le di el cheque a Stanley y salió corriendo con él. Dios mío. No tenía documentación firmada de que se lo había entregado. Y dijo que le debía el dinero. Ese fue uno de mis primeros errores de 6 o 7 cifras. Bueno, número 1 es invertir en lo que amas. Me encantan los negocios, me encantan los bienes raíces, es decir, realmente me encanta, soy dueño de este edificio de aquí y me encanta el oro y la plata.
invierto en lo que amo. La mayoría de la gente dice, haz lo que amas, pero yo prefiero invertir en lo que amo. Me encanta ser empresario, me encanta invertir. Es como Shark Tank para mí. Siempre estoy buscando nuevos negocios, nuevas ofertas. Es un juego como ese. Cuando nos fijamos en el estado financiero, que es como tu tarjeta de puntuación, como tu tarjeta de puntuación en el golf. Eso es tu estado financiero. Aún así, como todos sabéis, nuestras escuelas no nos enseñan nada acerca de los estados financieros. Por ello, volvamos a nuestra pregunta original. ¿Por qué dije que solo los perezosos usan su propio dinero? Porque la gente perezosa siempre dice, no puedo permitírmelo, no puedo hacerlo. Es fácil decir eso. Y por eso son pobres. Es más difícil conseguir $1 millón que decir, no puedo permitírmelo. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.